creo, Éxodo 15, 22. Creo que un pensamiento de la parte del Señor para andar una milla más. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y el verso 1 del capítulo 16 para mí forma parte también del capítulo 15. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Hasta aquí la palabra del Señor. Tomamos asiento. Este pasaje nos advierte, nos cuenta acerca de la salida de Israel de Egipto con gran poder, prodigios y milagros por parte del Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora de Moisés, de María, de Aarón y ahora de Juanito, de Jairo, de Salvador, y seguirá teniendo el Señor hijos. Y nos cuenta cómo fue tan gloriosa la salida de Egipto, tanto que se nos escribe en el capítulo anterior, en el 15, un cántico que dura un capítulo casi. El cántico de Moisés y de María, como cantan a las maravillas que ha hecho el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de María. Como ya sabéis, Israel vio maravillas, de repente las plagas en Egipto, de repente Egipto les persigue, de repente el Mar Rojo delante, los egipcios atrás, sin poder pasar. De repente el Señor milagrosamente abre el Mar Rojo y de repente, como sabéis, pasaron en seco, anduvieron en seco por el mar. No sé si es más milagroso o el milagro es más grande. Nunca había pensado así hasta que volví a recapacitar acerca de este pasaje. No sé si es más grande el milagro de abrir el mar o de pasar en seco. No sé cuál es el más grande. Porque abrir el mar, hermanos míos, un tsunami puede hacerlo. Sí, hemos visto cómo el mar se retira y se abre el mar de una manera, lo hemos visto, hay fenómenos geológicos impresionantes, pero que en 5 minutos o lo que durara, no sé, la arena se secara, eso hay que haber hecho un milagro seguro ahí. Estoy seguro de ese milagro. O sea que la patente del milagro no es solamente que abriera el mar, sino la patente es que anduvieron en seco. No sé por qué, pero el Señor quiso que no se mojaran con el Mar Rojo. No sé el por qué para el Señor era tan importante que esto se supiera. Pasaron en seco. La arena no estaba mojada. No hubo charcos ahí. Retiró todo el agua. Lo dejó escrito. Anduvieron en seco. Está escrito. Queda patente. Anduvieron en seco. No permitió el Señor que se mojaran con el agua del Mar Rojo. Y así sigue siendo a la aplicación hoy día. Así los cristianos pasan por este mar, pero no solamente aparta las aguas, sino que pasaremos en seco.
¿Me entienden? A la aplicación. No solamente el milagro es que nos separa de este mar rojo, de este mundo, sino que además de eso pasamos en seco. No permite el Señor que os mojemos con esa agua. Y vale la aplicación también de saber de que el camino de Israel no fue influido por las aguas del Mar Rojo. Pienso que parte de porque el Señor deja escrito, patente, el que anduvieron en seco, es para que entendamos de que no decidieron mojados, de que anduvieron y decidieron el camino y siguieron caminando sin la influencia del mar. Y aplicado a nuestro tiempo es bien evidente la aplicación, ¿no? Y la metáfora. Es una mala decisión decidir cuando uno está mojado con el mar. Uno decide siempre mal, se equivoca siempre cuando nuestras decisiones están influidas por el mar, en este caso, el mundo. Andar influido por el mar provoca decisiones erróneas, provoca desastres en nuestras casas. Y el Señor, te aseguro que no solamente abrirá el mar, sino va a hacer que pases en seco. Gloria a su nombre. El texto anterior al 22, María está cantando y sigue y dice: María le respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y quiero empezar a predicar aquí. Porque la muerte del jinete y del caballo egipcios es en sí mismo la salvación de Israel. Yo dejo que penséis, no es que no sepa qué decir, sino prefiero que me escuchéis y que penséis, porque para mí es extremadamente aplicativo a nuestras vidas lo que estoy hablando. Digo que la muerte del jinete y del caballo es la salvación de Israel, infiere directamente. Hay quien quiere o desea ser salvo de Egipto, pero que el jinete y el caballo no mueran. Es importante, hermanos. El cántico de María cantó diciendo: no solamente ha abierto el Mar Rojo, no solamente hemos pasado en seco, sino que ha matado al jinete y al caballo, los ha hundido. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y espero el Dios de la Iglesia del Camino. El que no solamente abre el Mar Rojo, no solamente pasas en seco, sino que vas a ver cadáveres. El jinete morirá y el caballo también. Infiere directamente en la salvación de Israel. ¿Me tengo que explicar más para que lo entendáis? Quizás sí, ¿no? Sí. La libertad en Cristo, la liberación en Cristo, el camino que hemos emprendido, el formar parte del movimiento de Dios en la tierra, implica ver morir al jinete y al caballo. No hay liberación total si el jinete y el caballo no mueren. Nosotros somos de esa manera, ¿no? A la que muchos apelan a ser a medias. Sí queremos que abra el Mar Rojo, sí queremos pasar en seco, pero no hace falta que muera el caballo y el jinete, ¿no? El Señor es extremo, es recto en todos sus caminos. Tiene que morir el jinete y el caballo. No puede quedar nada de Egipto, hermanos. Y si el jinete nos toca de cerca, lo siento. Y si el caballo es amigo nuestro, lo siento, pero no puede haber salvación completa con el jinete y el caballo vivos. Tiene que morir el jinete
y el caballo. Y esa Miriam, esa María, la profetisa, y me encanta decir esto porque estudiando sí que habla cosas futuras quizás, pero ninguna profecía se le atribuye, pero se le dice la profetisa. Sin embargo, es encargada de cuidar de Moisés, de preservar su vida. Y eso quizás, hermanos, sea más alto que profetizar. El cuidar los unos de los otros puede ser la mejor profecía. Así que María se puede ganar el calificativo de profetisa porque cuidó de Moisés. Gloria a su nombre. Y salta de alegría. Si os fijáis, si leéis el pasaje, es precioso. Porque están saliendo de Egipto, ha muerto el jinete y el caballo, y con la pandereta empieza a tocar, hermanos, y a cantarle a su Dios. Egipto se hunde y María canta. ¿Amén? ¿Seguro? Digo que Egipto se hunde y María canta. Claro, si le ponemos a Egipto una cara muy, muy lejana, nosotros también cantamos. Pero si a Egipto le ponemos una cara muy, muy cercana, ¿cantaremos? ¿Cantaremos si Egipto es la educación de nuestros hijos? ¿Cantaremos si Egipto es el ser fiel a Dios en todos los caminos? ¿Cantaremos eso? ¿Cantaremos igual o dejaremos de cantar porque nos duele? Pero el motivo de nuestra alegría como María debe ser la gloria del Señor. Egipto se hunde, María canta. Es implícito, hermanos, en la vida de un cristiano que cree en las Escrituras, que mientras Egipto se hunde, el cristiano cante. Hay quien llora por la destrucción del mundo. El cristiano es al revés. El mundo se viene abajo, el cristiano canta. Y ha sido así durante 2000 años y durante hasta 3500 de lo que estamos hablando. Ha sido así siempre. Egipto se hunde, el cristiano canta. Y más en este tiempo de COVID-19, de lo que está pasando, no sé si veis las noticias en Estados Unidos, han matado a un hombre negro, lo han ahogado, 8 minutos y pico, con la rodilla en su cuello, hay revueltas, etcétera. El mundo se hunde, el cristiano canta porque entiende de que esto se acaba. Y el deseo del cristiano no es que esto continúe. El deseo del cristiano es que esto se acabe. O no creemos en la vida por venir. O es todo ocupar un banco en una iglesia, pensar de que cuando muramos iremos al cielo. No, el cristiano desea la muerte ya. Cristiano, y no la muerte como muerte en sí, sino ese traspaso de corruptibilidad a incorruptibilidad, de debilidad a fortaleza, de pecado a santidad, de tierra a gloria. Ese es el deseo. Y así gime nuestro espíritu que pelea contra nuestra carne. Lo tenemos todo tan bien, incluso en estos tiempos. Os dije, os profeticé desde el primer día, os lo dije, no cambiará nada. Os lo dije y todos, va a cambiar el mundo, no va a cambiar nada. Os lo dije desde el primer día. Ahora ya sabéis que no va a cambiar nada, pero lo dije cuando parecía que cambiaría todo. No va a cambiar nada. Si uno va por la Barceloneta ve que no va a cambiar nada. Si uno va por las terrazas ve que no va a cambiar nada. Nada va a cambiar. Sí, habrá más geles desinfectantes en los lugares. Vamos a ver la gente con mascarillas, pero igual el pecado, igual la rebelión, igual la ira contra Dios, igual todo. No va a cambiar nada. Los hombres serán egoístas siempre. No va a cambiar nada. Nada. Egipto se hunde. María canta. ¿Estáis conmigo en este cántico? Dije el jueves pasado, cuando todas estas cosas acontezcan, erguid la cabeza, levantaos, porque vuestra redención está cerca. Egipto se hunde. María canta. Canta María.
Quizás tu cántico convierta a alguien. Y mientras las iglesias se desesperan orando contra el COVID, tú oras y venga tu reino, Señor. Egipto se hunde, yo canto. ¿Estáis aquí? Me sorprende y me impresiona. Porque hay cosas que no se dicen, pero están implícitas. El cántico de María con pandereta y las hebreas saltando y danzando con esos instrumentos. Hermanos, me impacta el saber que, aun estando cautivos en Egipto, fabricaron instrumentos. Me es impactante. Me impacta el saber que aunque eran esclavos a ladrillo, asfalto y brea, haciendo pirámides y monumentos mortuorios egipcios, aún así, alguno de ellos tejía una pandereta y la pregunta ¿por qué? Porque esperamos la redención. Así que María, si tu caso es así, si estás en penuria y en pena, teje panderetas porque en breve habrá un cántico para la gloria de Dios. Elaboración de panderetas en Egipto, confiando en la liberación. ¿Y cuántos vínculos tenían con Egipto? ¿Cuántos vínculos habían entre ellos y esa tierra? Tanto que algunos preferían los melones y las sandías en Egipto que la redención de Dios. Así está escrito en la palabra. Muchos años de residencia, muchos años acostumbrados a la esclavitud, habían hecho de eso su vida, muchos años acostumbrados al yugo de Faraón, tanto que ya lo veían rey, pero había un rey en el cielo más elevado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y María canta sin nostalgia. Tachan, otra oportunidad. Y María canta sin nostalgia porque estamos escuchando últimamente, de 20 años para aquí, muchos cánticos que más recuerdan al mundo que a Dios. Y el sabor de la alabanza es un sabor egipcio y no es un sabor divino. No es un sabor celestial, es un sabor que huele a mundo, con el eje del mundo, con la cadencia del mundo, con la música del mundo. Sí que hay una letra que parece que hable de Dios, pero es nostalgia egipcia. ¿Has escuchado cómo canta fulano de tal esta alabanza? Canta esta alabanza y mañana viernes estará en el tablao. Porque se canta con nostalgia egipcia. Es por eso que la alabanza no llega. El día que nos enfrentemos a la verdad de la alabanza, y tanto esta gente que tengo aquí, tanto vosotros que cantáis alabanzas, que la alabanza de una vez por todas sea vertical y que no se escuche usted. Habrá una explosión en las iglesias, hermanos. Tanto que no importa tanto cómo quede, sino a quién se le cante. Tanto que la audiencia no son las 100 sillas que hay aquí, sino aquel que está sentado en el trono. La audiencia es una silla sola, hermanos. Un sillón, un trono. Cuando entendamos esto, habrá una explosión. Cuando entendamos de que voy a cantar por ver si puedo seguir cantando. Cuando entendamos que no es así, que importa susurrar, pero que sea vertical la alabanza, ocurrirán cosas extraordinarias. No hubo nostalgia en el canto de María. Han muerto el jinete y el caballo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Egipto se pierde de vista. ¿Sí? Y no hay nostalgia, hermanos. Se pierde de vista. Y repito, para que quede claro si alguien no lo atendió, la liberación no es completa si Egipto no muere. Tiene que morir Egipto.
La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es así, es la única liberación posible, si el Hijo os libertare. Y en ese capítulo habla a gente que cree ser libre y no lo es. No somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Capítulo 8, verso 51, verso 32, perdón, 30, 31, 32 de Juan en adelante. Gente que cree ser libre y no lo es. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. No puedo salir de aquí, será un sentir de la palabra del Señor, no puedo salir de aquí. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad mata a Egipto, hermanos. No existe tal cosa como la verdad con comunión egipcia. La liberación no es completa si Egipto no muere, pero podemos decir y escuchar, haber leído en librerías evangélicas en libros que son peores que los libros de las brujas. Bueno, yo he recibido un milagro, hermanos. La religión y el diablo tienen sus milagros espectaculares. Conozco a gente drogadicta que la religión lo liberó, pero sigue odiando. Muy bueno. Gente alcohólica que la religión lo quitó del alcohol, pero sigue siendo un racista. Prefiere que su hija se case con tal en vez de con cual porque... ¿De qué te ha liberado Dios, pues? Así es. ¿De qué te liberó? Te has liberado tú con ayuda del diablo para que así te vayas en una autopista tranquilo al infierno. Porque te quitó lo malo, pero aquello que consideras bueno no te ha liberado de ello. Así es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mueren el jinete y el caballo, y si no, no les ha amanecido la luz, hermanos. No hay más. Y si esto está en mí, no me ha amanecido. Y si esto está en esta iglesia, esto es un lugar cultural, con notas cristinas, pero nada más. Porque la verdad mata al jinete y al caballo. La religión tiene sus milagros, el diablo tiene sus milagros. Tantos testimonios, ¿verdad? De yo era drogadicto de aguja y ahora ya predico a Cristo, pero ¿qué Cristo predicas? Un Cristo que no te cambia de cultura. ¿De qué te liberó? Te liberó como te puede liberar la psicoanálisis. Te liberó como te puede liberar un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra. Te liberó como te puede liberar los chicles de nicotina. Pero ¿qué ha hecho en tu corazón? ¿Amas al cristiano pakistaní como al que tienes en tu iglesia? ¿Has creído en este cuerpo místico de un cuerpo para el Señor, que quien se duele en África y es tu hermano, te duele a ti aquí en Barcelona? ¿Has comprendido eso? ¿Has comprendido que la hermandad según la sangre de Cristo es mucho mayor de la herencia que te dio tu padre y tu madre? ¿Has comprendido esto? Porque si no lo has comprendido, o no te lo han dicho, o no ha amanecido eso, realmente no ha amanecido nada. Sigue drogándote, pero al menos entiende esto. ¿Estáis aquí? Sigue fumando, pero al menos entiende esto. Es mucho más difícil liberar a un esclavo de Egipto, el del jinete y del caballo, que de la droga. Os lo digo por experiencia. Creedme que es así. El hijo mata a Egipto.
En el texto que hemos leído, en el verso 22, dice, y Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo. Cuando habla esta expresión, pobre Moisés, hermanos, dice que fue contra su voluntad, es decir, Moisés tuvo que arrastrar a Israel a salir de ahí. Pero, vaya tío, lo consiguió. Los tuvo que, pero dejar estar, que has visto las aguas han vuelto, pero vámonos. Y mi pregunta, yo divagando, ¿por qué le costó tanto arrastrarlos? ¿Por qué dice, e hizo Moisés que partiese? No lo hizo Dios, hizo Moisés que partiese contra la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Yo me imaginé la escena y viajé allí, o me hizo viajar el Señor, no lo sé. Pero me imagino la escena cuando se ha abierto el Mar Rojo, pasan en seco, y cuando están los carros de Faraón también pasando en seco, y de repente viene la estampida de aguas y se los traga. Claro, entendí. Carros de Faraón, coronas, lanzas, oro, piedras preciosas, estos están esperando el botín. Estos esperaban que los cadáveres flotasen para quitarles el oro. Estos esperaban que, hemos visto lo que se ha hundido aquí, vamos a recuperarlo, al menos que nos han hecho morir durante muchísimos años. ¿No estarían anclados en la orilla del mar para recoger el botín egipcio? Y así ocurre, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia pero sigue así, esperando recoger de los cadáveres de Egipto. Están esperando el oro y no caminan. Y para hacerlos andar les tienes que golpear. Como dice la palabra del Señor, e hizo Moisés que partiese Israel. Hizo contrario a la voluntad del pueblo. La expresión indica que Moisés hizo fuerza para que andaran. Qué desgaste el de este hombre, hermanos. Qué potencia, qué impresionante. Claro, probabilidad de abastecimiento de oro egipcio, que quizás algunos cogerían de allí porque no sé de dónde sacaron el oro los esclavos, pero con el que tenían hicieron un becerro. Quizás alguno cogió corona, cogió esto, cogió lo otro, y de lo que cogieron hicieron el becerro, porque solo un becerro puede salir de oro de Egipto, hermanos. Y así están llenas los bolsillos y las alforjas de muchos que vienen a la iglesia, no llenos de pan ni queso como la alforja de David, sino llenos de oro egipcio, y a la mínima que te descuidas, te forman un becerro. Esperando los cadáveres. No siempre el botín es de Dios. Porque, hermanos, los jinetes se ahogan y pierden la vida, pero el oro no pierde el valor, aunque se ahogue. Aleluya. Cuidado con el oro egipcio. Es muy tentador. Y hemos conocido, y el Señor nos libre de iglesias que están fundadas en ese oro. Pero llegan, hermanos míos, Moisés los hace andar. Aquí es donde quería llegar para mostraros una verdad que recurre estos días para atrás, que también es una verdad que los primerizos, las ovejas que andan poco a poquito, que son recién paridas, deben saber que es fundamental y es cátedra en esta iglesia, si lo creemos, y por esto moriríamos. Esta verdad quiero que la conozcáis. Hace andar Moisés e Israel y de repente llegan a unas aguas, un oasis parecido, palmera, aguas, y ya acabáis de escuchar la historia, las prueban y son amargas. Bueno, la sed que tenían no hizo que disfrazaran la amargura. Porque hay quien ve agua y se tira, y aunque sea amarga, da igual, la bebe. No se puede beber de todo, hermanos. Ni de todo lo que se dice cristiano ni está en internet se puede beber.
No todo es comible o bebible. Y lo que tiene buena reputación, aún así hay que examinarlo. Y lo que tiene mala reputación, también. Porque a lo mejor lo de mala reputación es agua bebible. Porque María estaba cantando, vale, si es verdad, y el cántico dura un día, dice, y a los 3 días la sed hace que el cántico se ahogue, porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Estamos cantando y a los 3 días, cuando hay sed, la garganta se enronquece y tiene esa llamada a beber, ¿verdad? Y el cántico dura 3 días hasta que la sed obliga a preguntarse cosas en el desierto. Y cuando se preguntan cosas, lo primero que ocurre es criticar a Moisés. Eso constantemente sucede si uno lee la Torá, constantemente, y murmuraron contra Moisés, y murmuraron contra Moisés, y murmuraron contra Moisés, y murmuraron constantemente. Y Moisés ahí todos los palos. Pero de repente aparece un lugar parecido a un oasis. Atención, que no era, pero fue. Aleluya. Otra oportunidad. Un lugar parecido a un oasis que no era, pero fue. Y llegaron al lugar y al ver que las aguas eran amargas, atención a esto, dice que le pusieron por nombre Mara. ¿Cómo el hombre tiende rápidamente, fugazmente a poner títulos a las cosas? Pero si os fijáis, se llamó Mara y nadie más le cambió el nombre cuando ya las aguas no eran amargas. Porque tenemos la tendencia de catalogar amargura, 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 sin haber esperado que Dios obre. Y lo que era amargo lo vuelve dulce. No cataloguemos ni archivemos documentos porque Dios puede cambiarlo todo. ¡Ay, qué pocos, hermanos! No cataloguemos ni archivemos documentos porque Dios puede cambiarlo todo. Y si os fijáis, hermanos, no es sutil, sino es algo patente. Si os fijáis, Israel viene del problema de las aguas delante y ahora Dios las mueve y ahora se enfrenta a otras aguas. Unas aguas detrás que Dios ha movido y ahora unas aguas delante. Porque el Señor tenía una enseñanza profética para Israel, que es una enseñanza para nosotros también. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob puede mover las aguas, pero Él hace algo más grande. Antes las movía, ahora las transforma. Aleluya, aleluya. Antes las mueve, pero este Dios también las transforma. Y mi pregunta es, ¿a usted lo movió o lo transformó? Porque puede ser que se haya movido de allí a aquí, pero no ha sido transformado. Aleluya. Antes no venía, ahora vengo, pero no he sido transformado. Y miren, Satán puede mover a un Judas del redil de Cristo donde los fariseos. Lo puede hacer. Estar con el Sanedrín. Pero Satanás no puede transformar. Es decir, puede mover cosas, pero no puede transformarlas. El mensaje que está diciendo Dios es, ¿habéis visto lo espectacular que es mover? Es mucho más espectacular transformar. Porque el enemigo puede mover, pero no puede transformar. Hermanos, por favor, esto hay que comerlo y darle la gloria a Dios. Otra oportunidad, el enemigo puede mover, pero no puede transformar. Satán es especialista en mover lo que Cristo no ha transformado. ¡Tachán! Por eso Judas, que no había sido transformado, fue lo que Satán movió del redil.
Pilláis. Otra oportunidad. Es por eso que hay gente que cambia de lugar, ha sido movido. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado. Evidentemente no estoy hablando solamente de la iglesia local, sino del evangelio verdadero. Hay gente que es movido de la verdad porque no ha sido transformado por ella. Porque cuando uno es transformado, practicará aquí y practicará en Pekín. Practicará en la iglesia del camino y practicará en la cárcel. Igual, cuando uno ha sido transformado, Satanás no lo puede mover. Pudo mover a Judas, pero no pudo mover a Pedro. Aunque aparentemente la caída es la misma, ciertamente Judas fue movido, pero Pedro corrió a la tumba a ver a su maestro. Gloria tenga su nombre. A él sea toda la gloria. Satán no puede, y escuchen bien, no puede transformar a un cristiano en un Judas. No existe tal doctrina en la palabra de Dios. No hay nadie transformado en la palabra de Dios que haya sido destransformado por el enemigo. Si ha sido movido, es que no ha sido transformado. Y Cristo transforma, puede transformar a un inconverso como Saulo en el más grande de los apóstoles, porque el poder del Señor, el poder que quiere el Señor que tengamos en preeminencia, es el poder de la transformación. Así que no se alarme si Satán mueve, porque Cristo transforma, transforma, transforma. De hecho, hermanos míos, una de las evidencias de que Dios es porque transforma. Así es. Así es. No sé por qué me viene este ejemplo. Miren, el otro día hablamos también un poco de la doctrina LGTBI y todo esto. Y quizás puede sonar un poco brusco. Hermanos, amamos a los homosexuales. ¿No lo sabéis? La Iglesia ama a los homosexuales, pero aborrece lo que hacen. Lo voy a repetir. La Iglesia ama a los homosexuales, les predica la palabra del Señor, pero aborrece lo que hacen porque la palabra lo condena. Y por más operaciones que se haga un hombre para ser mujer, y por más que quiera cambiar, ahora ya no es sexo, es género. Por más que quiera cambiar de género, porque cambian de sexo porque dicen que su género desde el principio ya era. Si le hacen un análisis de sangre, sigue siendo lo que era, porque Satanás puede mover, pero no puede transformar. Solo Cristo te cambia la sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La evidencia de que Dios es que transforma. Y estamos, no sé por qué no puedo salir de aquí. Estamos cansados, ¿verdad?, de ver iglesias de gente movida, pero no transformada. No lo digo. Y que llegue la luz a ellos, hermanos. Y que si Dios no te ha cambiado, no ha ocurrido nada en ti. Y si solo me quité esto y me quité lo otro, pero sigo siendo, si usted sigue siendo, por definición, no es lo otro. Es lo que dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, así dice la palabra del Señor. Lo dice la Biblia, la Escritura lo dice. Y hemos sido, y parafraseo, arrancados de las tradiciones y de las costumbres heredadas de nuestros padres. Eso ya queda atrás. Hemos sido liberados de ello, porque si usted no ha sido liberado de ello, ¿de qué ha sido liberado? Ha sido movido, diga la verdad. Ha sido movido, pero no ha sido liberado.
Voy a terminar, hermanos. En ese clamor del pueblo, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay agua, ya no nos salen cánticos, porque en medio del cántico siempre viene la prueba. Cuando uno canta 3 días y está en alabanza, luego viene la prueba, siempre. De hecho, hay gente que no quiere ponerse en cántico para que no venga la prueba y hace una tregua con el enemigo. ¿No lo sabéis? Hay gente que es así. Hay gente que dice, no me pongo bien, porque si me pongo bien sé que pasa esto. ¿No lo habéis escuchado? Yo he tenido así de veces que aconsejar a esta gente. No quiero cantar porque si canto sé que... No quiero orar de esta manera porque si oro de esta manera sé que... Pues ¿qué vas a hacer si Dios te llama a eso? Y Moisés clama al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Ahora me murmuran, me critican. Estas aguas son amargas, nos haces venir aquí, Señor, y salir de Egipto, no tenemos agua que beber, ni agua que beber tenemos. Y dice la Biblia, 25 de 15 de Éxodo. Y Moisés clamó al Señor, y es que me encanta, y esta es la doctrina, hermanos, esta es. Y el Señor le mostró un árbol. ¡Aleluya! Otra oportunidad. El Señor les mostró un árbol, porque todos nuestros clamores se apaciguan con un árbol. ¿Y sabéis por dónde voy o no? Lo voy a repetir. Todos nuestros clamores, todas nuestras sedes, todas nuestras hambres se apaciguan con un árbol. La madera de la cruz. A Él sea toda la gloria. Todas nuestras preguntas se responden con un árbol. De hecho, cuando dice le mostró un árbol, le enseñó un árbol, la palabra que se usa en hebreo es le ministró un árbol. ¡Aleluya! Le ministró una madera, hermanos. Le doctrinó un árbol ante la sed y la amargura de las aguas. Mira el árbol, Moisés. Qué profecía, ¿verdad, hermanos? ¿Os imagináis a Dios señalando el árbol y pensando en su hijo? Aquí tienes un árbol que endulzará las aguas, pero viene un árbol que va a endulzar las aguas de todo el planeta. La cruz de mi hijo para siempre y perpetuamente. Se doctrina un árbol para que ese árbol haga que muramos en él. Israel se va a tener que comer el árbol tarde o temprano porque se lo va a comer. Y hay que buscar el árbol en todo porque es la única enseñanza que cambia lo amargo en dulce. ¿No les ha pasado? Ha venido un problema y hemos estado sin árbol, pero hemos puesto el árbol en el problema y se ha endulzado de repente. No ha cambiado el problema, pero el sabor es distinto. Enfermedades sin árbol, horrible. Vacaciones sin árbol, horrible. Lujos sin árbol, horrible. Pero cuando se pone el árbol en medio, todo cambia, hermanos. Todo cambia. Y ese árbol fue cortado. Aleluya. Y no se quejó. Y cuantas veces se corte y se ponga en las aguas, no se va a quejar. Oh, hermanos, cuantas veces vayamos al Calvario para endulzar las aguas, el árbol no se queja. No se queja. Y dice que una vez puesto el árbol en las aguas y fueron endulzadas, y aquí viene, esto es el fundamento del que hablaba. Entonces el Señor les dio estatutos y mandamientos. Lo repito, la madera endulza, pero viene acompañada de mandamientos. Lo voy a decir de otra manera. No hay cruz sin mandamientos. Y esto es fundamento doctrinal de la palabra del Señor. No existe tal cosa como un evangelio sin mandamientos. No existe la cruz sin mandamientos. Parece contradictorio, os lo voy a explicar tan sencillo que lo vais a entender rápidamente. ¿Qué es legalismo? Porque saben, a los que amamos los mandamientos nos tildan de legalistas. ¿Qué es legalismo? Legalismo es esto. Te mando y si cumples te salvo con el árbol. ¿Lo entendéis? Lo voy a repetir. ¿Qué es legalismo?
yo te mando y si cumples te salvo con el árbol. Es decir, el mandamiento viene antes y después, si lo has cumplido, te queda la cruz para salvarte. Esto es legalismo y esto es diabólico. Esto no es evangelio. El evangelio, la gracia, dice así: te doy el árbol, te salvo y ahora te doy mandamientos para que los cumplas. ¿Lo habéis entendido? Es al revés. El legalismo es: te mando y si cumples te salvo. La gracia es al revés. Te doy el árbol, te salvo y ahora te doy mandamientos. Esta es la gracia que Dios manifestó con Moisés. Primero endulza las aguas, le ministra el árbol y ahora dice, pero viene con mandamientos. Porque yo soy de los que creo, y así he doctrinado a todos mis discípulos, y espero que así lo sigan creyendo hasta que mueran, de que hay una sola dispensación, hermanos. No soy dispensacionalista, creo que hay una sola dispensación, la gracia de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, solo Dios se manifiesta y obra por pura gracia. Gracia, gracia, gracia y más gracia. Y la gracia viene acompañada de mandamientos. Y este es el fundamento. Y voy a terminar, hay mucho más, pero voy a terminar. Para muchos la bendición es el agua. No, hermanos. La bendición son los mandamientos. ¡Oh! Gloria a su nombre. El agua, todos los pueblos pueden beberla. Pero solo hay un pueblo que tiene mandamientos. Cuando los pueblos de alrededor de Israel hablaban de Israel, decían, ¿qué Dios tan cercano tiene Israel que los santifica con mandamientos? Es decir, la diferencia de Dagón, la diferencia de los otros dioses, no eran los milagros. La diferencia eran los mandamientos, porque los mandamientos nos acercan hacia Él. Los mandamientos nos acercan hacia Él. Agua y mandamientos son el pack de supervivencia en este desierto. Voy a repetirlo. Agua y mandamientos son el pack de supervivencia en este desierto. Los mandamientos, si no nos está mandando el Señor, no nos está amando. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Cuando les dio las armas para superar esa prueba, es decir, hermanos míos, de alguna manera, los mandamientos que nos agobian son las armas para superar la prueba en esta tierra. Gloria tenga su nombre. Voy a terminar, quedan 4 páginas, pero yo termino aquí. Mirad, hermanos. No existe tal cosa como una cruz sin mandamientos. Y si alguien predica ese evangelio, sea anatema, como dice Pablo. El Señor ministra dulzura con mandamientos. Así que vayamos al árbol. Vayamos al árbol. Y digo yo, y creo que con todos vosotros lo puedo decir, que mueran el caballo y el jinete, porque queremos ser liberados. Vamos a orar al Señor.